Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz los saludo y bendigo con sus familias. Continuamos nuestra meditación sobre los dones del Espíritu Santo. Estamos estudiando el don de ciencia. Me apoya en el libro del Padre Antonio Royo Marín, El Gran Desconocido, el Espíritu Santo, sus dones, que es un libro maravilloso de una teología sana y verdadera católica, puesto que el Padre Royo Marín es tomista, es decir, de la escuela tomista de Santo Tomás de Aquino, que es el doctor común de la fe católica. Entre todos los santos que escribieron, el único que fue declarado oficialmente por la Iglesia Católica el doctor, el sabio que debe enseñarnos la fe, es Santo Tomás de Aquino. Estamos estudiando el don de ciencia. El don de ciencia hemos visto en las charlas anteriores que es un hábito sobrenatural infundido por Dios con la gracia santificante en nuestra alma, y mediante este don la inteligencia del hombre, bajo la acción iluminadora del Espíritu Santo, juzga rectamente de las cosas creadas en orden al fin último sobrenatural. Entonces, este don existe junto con la gracia y la caridad. Cuando uno está en pecado mortal, ya no lo tiene. Cuidado, los que viven en pecado mortal, los que nunca se confiesan, nunca comulgan, los que no están casados por la iglesia, los que están vicios y pecados, no tienen nada de eso. Solamente si son católicos todavía tienen la fe y la esperanza sin la caridad. Fe y esperanza sin la caridad, sin el Espíritu Santo, no salva. Con otras palabras, este don es un don que Dios nos concede, un don que por la acción iluminadora del Espíritu Santo hace perfecta la virtud de la fe, dándonos a conocer las cosas criadas en sus relaciones para con Dios. El objeto de este don de ciencia son las cosas creadas en cuanto que nos lleven a Dios, nos llevan a Dios. Todas las cosas que existen, bien, fueron creadas por Dios y deben llevarnos a Dios y no apartarnos de Dios, no apartarnos de Dios. El problema actualmente, vivimos en un mundo materialista, ateo, hedonista, quiere disfrutar de las cosas, el máximo placer posible en todos los aspectos, olvidando el Creador y olvidando las leyes que puso. Las criaturas debemos usarlos tanto cuanto, dice Santo Ignacio de Loyola en sus maravillosos ejercicios espirituales, que aconsejo a todos de hacerlas. Si son de silencio, bien hechos, ¿no? Ayuda mucho. Entonces hemos visto cómo este don es importante, es muy importante para nuestra salvación. Todos son importantes, todos nos ayudan. Todo nos ayuda. Por ejemplo, hemos visto como efecto, este don nos enseña a juzgar rectamente de las cosas creadas en orden a Dios, nos guía cetramente acerca de lo que tenemos que creer y no creer. Me acaban de mandar un mensaje ahora, hay una cadena de superstición, dice 7 ángeles van a venir a tu casa, recíbalos, pon un altarcito, una vela, recíbalos, y ábrate a todo lo que pasará en la casa, y después llevar a 3 otras casas. Es diabólico esto, es diabólico, no es así. Sabemos por la fe que cada uno tenemos un ángel de la guarda, sí, pero sabemos también que el demonio puede hacerse pasar por ángel de luz. Segunda Corintios 11, 13, 14, ¿no? El demonio se puede poner de luz. Entonces nos guía certeramente acerca de lo que tengamos que creer y no creer. Las almas en las que el don de ciencia actúa intensamente tienen instintivamente el sentido de la fe. Sin haber estudiado teología ni tener letras de una clase, se da cuenta en el acto de si una devoción, una doctrina, un consejo, una máxima cualquiera está de acuerdo
sintoniza con la fe o está en oposición con la fe. Es muy importante vivir en gracia, vivir bajo el influjo del Espíritu Santo. Por ejemplo, una disque virgen que aparece que dice: hijos, no se preocupen, cualquier religión, protestantes, católicos, musulmanes, judíos, todos llevan a mi hijo Jesucristo. Es mentira, la Virgen no puede decir esto. Una religión que rechaza a Jesucristo como Salvador del mundo, Hijo de Dios encarnado, no puede llevar, aleja más bien de su Hijo. Un sacerdote que dice: dejen de fastidiar a los hermanos separados, protestantes, ahí también hay salvación, miente, esto no es católico. Cuando, por ejemplo, el arzobispo de Constantinopla, Nestorios, dijo: María no es madre de Dios, y bien un abogado católico se levantó y dijo: es mentira, es herejía. Era herejía, fue condenado por esto. Entonces, nos guía ciertamente acerca de lo que tenemos que creer y no creer. Un protestante toca a su puerta, quiere hablarte de Dios, es fácil de parte de Dios, pero te dice que Jesús no es hijo de Dios, igual el Padre y el Espíritu Santo. Ve usted directamente, siente una cosa en tu corazón, dice: esto no es verdad, me miente este hombre, fuera de aquí. De hecho, San Juan dice: si alguien viene a enseñarles otra doctrina distinta, diferente del que habéis recibido, y bien, ni escucharlo ni recibir en su casa. El que lo recibe participa en sus malas obras. También este don nos hace ver con prontitud y certeza el estado de nuestra alma, nos hace ver cómo andamos frente a Dios, nos inspira el modo más acertado de conducirnos con el prójimo en orden a la vida eterna, llevarlo a la vida eterna. Nos desprende las cosas de la tierra, nos enseña a usar santamente de las criaturas, usarlos tanto cuanto, nos llena de contrición y arrepentimiento de nuestros pecados y errores pasados. Hemos dicho que el error opuesto a esto es la ignorancia. La ignorancia. El don de ciencia es indispensable para desvanecer completamente, por cierto instinto divino, la multitud de errores que en materia de fe y de costumbres se nos infiltran continuamente a causa de nuestra ignorancia y debilidad mental, no solamente entre personas incultas, sino aún entre teólogos de nota. Corren multitud de opiniones y pareceres distintos en materia de dogma y de moral, que forzosamente tienen que ser falsos, a excepción de uno solo, porque una sola es la verdad. ¿Y quién nos ayudará en esto? Y bien, el don de ciencia, que nos hace distinguir, claro, apoyándonos en lo que la Iglesia de una manera infalible ha proclamado en su magisterio infalible en materia de dogma y de moral. Por ejemplo, si siempre se dijo que una persona casada por la Iglesia que se junta con otra persona es adulterio, y bien, hoy nadie puede decir lo contrario. Si San Pablo dice, esto está en San Mateo 19:6, ¿eh? Si San Pablo dice: el que come y bebe el cuerpo del Señor indignamente, come y bebe por la condenación, y bien, 1 Corintios 11:27. Y si hoy dice que pueden comulgar, no hay problema, y bien, el problema viene de los que dicen esto, es falso. No pueden. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dijo nuestro Señor. Es muy importante todo esto. Ahora, ¿cuáles son los medios de fomentar este don? Bien, considerar la vanidad de las cosas terrenas, acostumbrarse a relacionar con Dios todas las cosas creadas, oponerse enérgicamente al espíritu del mundo, ver la mano de la providencia en el gobierno del mundo y en todos los acontecimientos prósperos o adversos de nuestra vida, preocuparse mucho de la pureza de corazón. Estos son los medios generales para fomentar, aumentar, hacer crecer este don. Aparte de los medios generales para el fomento de los dones en general, que son reconocimiento, fidelidad de la gracia, oración, sacramentos, y aquí dice el padre Royo Marín los principales referentes al don de ciencia. Primero, considerar la vanidad de las cosas terrenas. Nunca ni mucho pondremos con nuestras pobres consideracioncillas acercarnos a la penetrante intuición del don de ciencia sobre la vanidad de las cosas creadas.
pero es indudable que podemos hacer algo meditando seriamente en ello con los procedimientos discursivos a nuestro alcance. Dios no nos pide en cada momento más que lo que entonces podemos darle. Y a quien hace lo que puede de su parte, Dios no le niega jamás su ayuda para ulteriores avances. Es importante esto, es importante. Aquí el padre Rollo Marín dice: puede ayudar en esta labor la lectura de ciertas obras sobre este mismo asunto. El venerable Fray Luis de Granada escribió páginas admirables en sus obras Tratado de la Vanidad del Mundo, por ejemplo. Entonces, el mundo es pasajero. Es verdad que es bello, es verdad que es maravilloso, es verdad que es un reflejo, de un cierto modo, de Dios. Dios puso todas esas perfecciones que es un reflejo de lo que existe en él, la belleza, el poder, etc. Pero el mundo es pasajero, nos creó para el cielo. Y este mundo debe ayudarnos a ir hacia Dios y no perdernos para el infierno. Segundo punto, debemos acostumbrarnos a relacionar con Dios todas las cosas creadas. Es otro procedimiento psicológico para irse acercando poco a poco al punto de vista en que nos colocará definitivamente el don de ciencia. No descansemos en las criaturas, pasemos a través de ellas a Dios. Bien dicho, no descansemos en las criaturas, pasemos a través de ellas a Dios. ¿Acaso las bellezas creadas no son un pálido reflejo de la divina hermosura? Esforcémonos en descubrir en todas las cosas la huella y el vestigio de Dios, preparando los caminos a la acción sobrehumana del Espíritu Santo. Entonces, las cosas creadas por Dios deben llevarnos a Dios y no atraparnos en este mundo. 3. Oponerse enérgicamente al espíritu del mundo. El mundo tiene el triste privilegio de ver todas las cosas desde el punto de vista sobrenatural, precisamente al revés de lo que son. Entonces el mundo ve las cosas al revés. No se preocupa más que de gozar de las criaturas, poniendo en ellas su felicidad completamente de espaldas a Dios. Y ahí está el pecado. No hay por consiguiente otra actitud más contraria al espíritu del don de ciencia, que nos hace despreciar las criaturas y usar de ellas únicamente por relación a Dios y en orden a Él. Huyamos de las reuniones mundanas, donde se lanzan y corren como moneda legítima falsas máximas totalmente contrarias al Espíritu de Dios. Cuídense de todas esas malditas películas, de telenovelas, de series, de esto, de aquello, donde siempre tienen que alabar el vicio y menospreciar la virtud. Esto es el mundo. La manera de pensar que se nos aparta de Dios. Ese es el mundo. Cristo dice: no eres dado por el mundo, en sentido por los que dan la espalda a Dios, no quieren seguir camino de Dios. Huyamos de esas reuniones mundanas. Renunciemos a espectáculos, diversiones, tantas veces saturados o al menos influidos por el ambiente malsano del mundo. Andemos siempre alerta para no dejarnos sorprender por los asaltos de este enemigo artero que trata de apartar nuestra vista de los grandes panoramas del mundo sobrenatural. Queridos hermanos, hoy el mundo penetró todo, el mundo en sentido anticristiano, en el sentido de vicio, de pecado, de tibieza. Los católicos, no sé, hace 70 años más o menos, con la tele o más, bien se dejaron realmente empapar de este espíritu. Todas estas películas, todas estas series, todas estas hasta caricaturas de niños tienen un mensaje, queramos o no queramos. Si una cosa nos da más gusto a la oración, a la salvación, a la caridad, a la penitencia, al ayuno, a la oración, a la salvación, a la eternidad, qué bueno, adelante. Pero si después de mirar estas películas, estas reuniones, estas cosas, somos tibios, ni nos acordamos de persignarnos, hay un problema. Oponerse enérgicamente al espíritu del mundo. Y por desgracia, el espíritu del mundo penetró en la iglesia. El espíritu del mundo penetró en la iglesia y le hizo la iglesia, la paralizó de un cierto modo la iglesia. Esto lo dijo
el Papa Pablo VI con unas palabras muy interesantes, de hecho muy profundas. El Papa dijo lo que sigue: la apertura al mundo fue una verdadera invasión del pensamiento mundano en la Iglesia. Esta invasión arrebata a la Iglesia su fuerza de oposición y anula en ella toda especificidad. Tal vez fuimos demasiado débiles o imprudentes. Sí, ahí está el problema. Por una rendija, el humo de Satanás penetró en el templo de Dios, dice Pablo VI el 30 de junio de 1972. Y también el Papa Juan Pablo II dijo: hoy los cristianos andan extraviados, confusos, perplejos, incluso desilusionados. Se han esparcido a manos llenas ideas contrastantes con la verdad revelada y enseñada desde siempre. Se han propagado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral, creando dudas, confusiones, rebeliones. Se ha manipulado incluso la liturgia. Inmersos en el relativismo intelectual y moral, y por eso en el permisivismo, los cristianos andan como andan. Esto lo dijo el Papa Juan Pablo II, publicado en Osservatore Romano, 7 de febrero de 81, edición italiana. Y los que pueden tener acceso a la obra Opera Omnia, Insegnamenti de Giovanni Paolo II, Librería Edizione Vaticana, tomo 4, primera parte, página 235. Entonces aquí dice Rollo Marín, bien, debemos oponer enérgicamente al espíritu del mundo. Estas herejías a manos llenas, esparcidas en el campo dogmático y moral, bien, que yo sepa, nunca la sacaron de la Iglesia. Y si no la sacan de la Iglesia, entonces la Iglesia mundanizada, con ideas falsas, con salsa cristiana, de vocabulario cristiano, y bien, causa nuestra ruina, debilita a la Iglesia y causa la perdición de las almas. Eso es el problema. Por eso todo libro, todo catecismo, todo discurso, cualquier cosa que va en contra de lo que nuestros padres, abuelos, tatarabuelos nos enseñaron, bien, no es correcto, no es católico. ¿Por qué? Porque la Iglesia no puede contradecirse. Lo que la Iglesia siempre enseñó en el dogma y en la moral no puede cambiar. Los que dicen que todo cambia, y bien, ya no son católicos. Oponerse enérgicamente al espíritu del mundo. Los católicos somos seres consagrados a Dios. Somos hijos de Dios, llamados a la eternidad del cielo. No podemos seguir las modas que mañana van a la basura. Sí, cuidado. Un cristiano, por ejemplo, en los primeros siglos, cuando un romano, un griego, un sirio, un egipcio, en el Imperio Romano dejaba de ir al circo, dejaba de ir a los baños públicos, dejaba de ir al Coliseo, a los juegos de los gladiadores, y bien, los paganos olfateaban. Fulano seguramente se hizo cristiano. Y era verdad, había realmente una conversión. Hemos dicho en nuestro bautismo, por la boca de nuestros padrinos: renuncio a Satanás, a sus obras y a sus seducciones. Y cada noche de Pascua renovamos estos votos, este compromiso, renuncio a Satanás, a sus obras, a sus seducciones. Eso debe ser una realidad, no solamente palabras. Y de hecho sobre esto vamos a ser juzgados, ¿no? Entonces huyamos del mundo, de las cosas mundanas, donde un espíritu falso penetra. Hoy, por desgracia, el naturalismo, el relativismo han saturado el aire. Donde quiera que estemos es relativismo, naturalismo. La revolución anticristiana ya se logró penetrar todo. Monseñor de Segura, en su libro llamado La Revolución, decía: tengamos para el bien la energía que la revolución tiene para el mal. Y bien, por gracia, oye, el Papa dice que la Iglesia se abrió al mundo. Sí. Otro punto: ver la mano de la providencia en el gobierno del mundo y en todos los acontecimientos prósperos o adversos de nuestra vida. Entonces, ver la mano de Dios providente en el gobierno, dirección del mundo, en todo lo que pasa, en los puntos prósperos o adversos de nuestra vida. Cuesta mucho de colocarse en este punto de vista y nunca lo conseguiremos del todo hasta que actúe en nosotros el don de ciencia y sobre todo el de sabiduría. Pero esforcémonos en hacer lo que podamos. Es dogma de fe que Dios cuida con amorosísima providencia de todos nosotros.
Es nuestro Padre que sabe mucho mejor que nosotros lo que nos conviene y nos gobierna con infinito amor, aunque no acertemos muchas veces a descubrir sus secretos designios en lo que dispone o permite sobre nosotros, sobre nuestros familiares, sobre el mundo entero. Que hermanos, tenemos que tener confianza, ver la mano de Dios en el gobierno del mundo, en los puntos prósperos o adversos de nuestra vida. Ni un pelo cae de nuestra cabeza sin su permiso o conocimiento. Todo está en el plan de Dios, nada se ha dejado al azar. Entonces, mientras más nos acercamos a Dios, vemos las cosas con los ojos de la fe, mejor para nosotros. Otro punto, preocuparse mucho de la pureza de corazón. Este cuidado atraerá la bendición de Dios, que no dejará de darnos los dones que necesitamos para lograrla del todo si somos fieles a su gracia. Hay una relación muy estrecha entre la guarda del corazón y el cumplimiento exacto de todos nuestros deberes y las iluminaciones de lo alto. Sois más entendido que los ancianos y guarda tus preceptos. Soy más entendido, más inteligente, más sabio que los ancianos si guardo tus preceptos, dice el Salmo 118, 100. Entonces aquí, último punto muy interesante, preocuparse mucho de la pureza de corazón. ¿Qué significa esto? Bien, si nos preocupamos de la pureza de corazón, esto trae bendición de Dios, que no nos dejará de darnos los dones que necesitamos para lograrla del todo si somos fieles a su gracia. Hay una relación muy estrecha entre la guarda del corazón, el cumplimiento exacto de nuestros deberes y las iluminaciones de lo alto. Entonces, si guardamos el corazón de todo lo que es mundano, de lo que es pecado, de lo que es tibieza, de lo que no agrada al Señor, de un lado, del otro lado, si cumplimos exactamente nuestros deberes, bien, con estas dos condiciones, las iluminaciones de los altos llegan. Entonces hay una relación muy estrecha entre guardar su corazón de todo mal, todo pecado, cumplir exactamente sus deberes y tener las iluminaciones de lo alto. Entonces, queridos hermanos, estos medios de fomentar este don, hemos dicho, considerar la vanidad de las cosas terrenas. Por eso seamos generosos con los pobres, generosos con los necesitados, generosos con los niños en buen sentido. Este mundo pasa, todo lo que llevamos de este mundo, bien son las buenas obras, las obras meritorias, todo lo demás quedará. Entonces tratemos de usar los bienes de este mundo, incluso para procurar la salvación del prójimo. Como decía San Francisco de Sales, el grado supremo de la caridad cristiana es preocuparse de la salvación del prójimo. Acostumbrarse a relacionar con Dios todas las cosas creadas, oponerse enérgicamente al espíritu del mundo. Entonces, un cristiano no tiene que pasar horas y horas delante de la tele, las series, el Facebook, el teléfono, toda cosa que sabemos que nos hace daño, debemos eliminarla. Todo amigo que te manda películas o videos, cosas que te hacen daño, que te hacen tibio, que te impulsan al pecado, tienes que cortar con esa persona, bloquearla y eliminarla. También en el espíritu del mundo es seguir las modas. Una mujer cristiana no debe vestirse como una pagana. Una mujer cristiana debe tener su cuello cubierto, sus espaldas cubiertas, sus rodillas cubiertas cuando está sentada. Nada de pantalón sensual, de mezclilla bien apretado, nada de licra, nada de esas cosas. Cuando hay una boda, un bautismo, pobrecita gente, piensa vestirse bien, va a la iglesia con más corto que pueda. Eso no es correcto. Esto no es correcto, esto parece más bien mujeres de mala vida que de cristianas. Yo lo sé, que lo hacen por no saber, pero por eso lo digo, para que sepan, y enseñar a las niñas chiquitas a vestirse correctamente desde su niñez. Es importante oponerse al espíritu del mundo. Porque andamos como andamos, porque todas esas revoluciones anticristianas, porque esa descristianización espantosa. Todos los pueblos católicos, dejemos los protestantes de lado, ya están perdidos ellos por su herejía. Y bien, porque los católicos no se oponen al espíritu del mundo. Quieren bautizarlo, entre comillas. De bien no se puede, te come.
Ver la mano de la providencia en el gobierno del mundo, dijimos, en todos los acontecimientos prósperos, adversos, y no rebelarnos contra Dios. Una enfermedad, un accidente, un problema, bien Dios lo permite. Por ejemplo, este asunto del coronavirus de 2020, ¿no? Bueno, hace meses la gente está pobrecita, ¿no? Falta de trabajo, falta de salir, muchas cosas que intervienen. Bien. ¿Pero acaso no merecemos esto y más que esto? Aunque sea fabricado por gente sin conciencia, sin escrúpulo. Dios lo permite porque el mundo actual necesita ser sacudido. Pero la gente debe saber que el pecado colectivo debe impulsarnos hacia una penitencia colectiva y estamos muy lejos de esto. También preocuparnos mucho de la pureza del corazón, dijimos. Hay relación estrecha entre la guarda del corazón, el cumplimiento de nuestros deberes y las iluminaciones del Espíritu Santo. Entonces, queridos hermanos, debemos siempre ver las criaturas con los ojos de la fe. Dijimos, considerar las cosas con los ojos de la fe. Por amor de Jesús he perdido todas las cosas y las miro como basura para ganar a Cristo, dice San Pablo. Filipenses 3:8. Y en conclusión, considerando todo esto de esta manera, nos privaremos de todo cuanto no valga y aún también de alguna cosa provechosa, como por ejemplo de alguna mirada, de alguna lectura, de algún programa, de algún bocado, para ofrecerlo a Dios en sacrificio. Y así iremos deshaciéndonos poco a poco de las criaturas y no veremos en ellas sino lo que nos puede llevar al Creador. Los hermanos, les aconsejo también de buscar en internet un libro maravilloso que se llama Compendio de Teología Ascética y Mística. Ascética se escribe A-S-C-E-T-I-K-C-A. Ascética y Mística, del padre Adolfo Tanqueray. Es un libro muy, muy bueno de la espiritualidad cristiana sana. Que la Virgen María nos ayude, que el Espíritu Santo siempre esté de nuestro lado. No olvidemos la oración, el recogimiento, las buenas lecturas, la lectura del Santo Evangelio, del Catecismo. Y si quieren conocer más y mejor su fe católica, bien lean el libro, busquen más bien en internet el canal Catecismo Católico Tradicional, donde tenemos ahí toda la fe explicada. Y también si quieren saber qué es el espíritu del mundo anticristiano, busquen en internet el libro llamado La Revolución, por Monseñor D.D.E. Segur, S-E-G de gato R. La ilusión vale oro. Este libro que explica realmente lo que quieren esta gente que perdió la fe y quiere sepultar toda la fe cristiana y lo que nos trajo Cristo. Ven Espíritu Santo, llenad los corazones vuestros fieles y inflamad en ellos el fuego de vuestro amor. Enviad Señor vuestro Espíritu ha creado y no veréis la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que admonestéis los corazones de los fieles con la inspiración del Espíritu Santo. Haznos la gracia de que con el mismo Espíritu sepamos gustar y bien gozar siempre su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los bendigo con sus familias. Patris sit gloria, et Filio quia mortuis, surrexit ac Paraclito, in seculorum secula. Amen.